Buenas tardes, mi nombre es Aida Luna, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y les hablaré sobre el concreto y sus componentes. El concreto es un material que se puede considerar constituido por dos partes. Es un producto pastoso y moldeable, que tiene la propiedad de endurecer con el tiempo, y la otra son trozos petros que quedan englobados en pasta. Los componentes del concreto. Aproximadamente el 80% del peso del concreto está compuesto por partículas de origen pétreo, de diferentes tamaños, material denominado usualmente como agregados áridos o inertes. Las características del concreto son dos. Vistas desde un punto de vista general, la primera es relativa a la consistencia o grado de fluidez del material en estado fresco, la cual se conoce como manejabilidad, docilidad, trabajabilidad, y la segunda característica es el grado de endurecimiento o resistencia que es capaz de adquirir el concreto. Las propiedades físicas y mecánicas del concreto son las siguientes. Trabajabilidad. Está definida por mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, colocación y compactación del concreto. Estabilidad es el desplazamiento o flujo que se produce en el concreto sin mediar la aplicación de fuerzas externas. Compactibilidad es la medida de la facilidad que puede compactarse el concreto fresco. Movilidad es la facilidad del concreto a ser desplazado mediante la aplicación de trabajo externo. Segregación. La diferencia de densidades entre los componentes del concreto provoca una tendencia natural a que las partículas más pesadas desciendan, pero en general la densidad de la pasta con los agregados finos es solo un 20% menor que los gruesos, lo cual, sumado a su viscosidad, produce que el agregado grueso puede ser suspendido o inmerso en la matriz. Exudación. Propiedad por el cual una parte del agua de mezcla se separa de la masa y sube hacia la superficie del concreto. Contracción. Es una de las propiedades más importantes en función de los problemas de circulación que acarrea con frecuencia. Las propiedades principales del concreto endurecido. Elasticidad. Es la capacidad del concreto de deforme bajo carga, sin tener deformación permanente. El concreto no es un material elástico, estrictamente hablando, ya que no tiene un comportamiento lineal en ningún tramo de su diagrama, no cara o deformación de compresión. La resistencia es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mayor comportamiento en compresión, en comparación con la tracción, debido a las propiedades adherentes de la pasta del cemento. Extensibilidad es la propiedad del concreto de deformarse sin agrietarse. Se define en función de la deformación unitaria máxima que pueda asumir el concreto sin que ocurran fisuraciones. La mayoría de las mezclas se ejecutan con el apoyo de máquinas mezcladoras. Esta consiste en tambores metálicas giratorias y cuyo interior se encuentra en juegos de paletas, de geometría y ubicación determinadas que agitan y mezclan los materiales impulsando al conjunto por un motor. Si bien las mezcladoras son de diferentes características y capacidades, todas persiguen un conjunto de propósitos, de tiempos cortos de carga, mezclado y descarga, condición deseable para la conducción continua y abundante. Manejabilidad de la mezcla. Una mezcla trabajable es aquella que puede colocarse sin dificultad y que con los métodos de compactación disponibles permite obtener concretos densos. Modos de preparación. Hay que distinguir entre los concretos preparados en la propia obra, bien sea para pequeños volúmenes o para grandes cantidades, y los concretos elaborados en plantas de premezclado que luego son trasladados a la obra. Mezclado en obra para pequeños volúmenes. La mezcla se prepara en una zona de la obra. Es fácil acceso a los componentes. La mezcla puede ser preparada con mezcladoras sencillas y de relativa y poca capacidad. Mezclado central en la obra. En obras de gran volumen suele ser aconsejable la preparación del concreto por parte del propio constructor. Premezclado comercial. Empresas especializadas preparan o trasladan el concreto directamente al sitio de la obra. La calidad y el almacenamiento de los componentes son de una manera general. El adecuado manejo apropia los materiales constituyentes, especialmente agregados, y el cemento es una función importante. La preparación y el mezclado. Para esto hay que tener algunas consideraciones generales. En primer término, destaca la importancia de mantener invariables los parámetros del diseño de la mezcla, en particular la relación de agua y cemento. Se debe añadir más agua de la establecida, además de disminuir la resistencia y aumenta la retracción por secado. Puede inducir mayor agrietamiento a la superficie, disminuyendo la resistencia del material frente a los agentes agresivos externos.
El mezclado se efectúa en máquinas llamadas precisamente mezcladoras, las cuales son rotores que agitan y envuelven los materiales hasta lograr una masa homogénea, con la pastosidad o la fluidez deseada. También se pueden hacer mezclas a mano, generalmente para pequeñas cantidades de concreto. De igual modo debe utilizarse la cantidad de cemento requerido, porque incrementar además el encarecer el concreto implicará aumentos de temperaturas en la mezcla durante el proceso de hidratación, obligando a mayores precauciones el curado para evitar agrietamientos superficiales. Después hay que esperar el tiempo necesario para que el concreto frague y se endurezca. En su momento se inicia el curado y se retiran los enrocados. Datos de entrada para el diseño de una mezcla. Cualquiera de las variables consideradas en el diseño pueden ser datos de entrada, pero cada método se escoge de las que son propias. Condiciones ambientales de la obra. La ubicación geográfica de la obra, su zona sísmica, las condiciones ambientales, indica la eventualidad de necesidad o no de establecer ciertos requerimientos particulares para dotar el concreto de elementos de defensa. Tipo de obra o parte de la estructura. El conocimiento del tipo de la obra, parte de una estructura que va a basarse, constituye una valiosa ambientación acerca del asentamiento recomendable del tamaño máximo más conveniente. Tipo agregado y tipo de cemento. El tipo agregado se refiere a ser producido industrialmente, como la piedra picada y la arena triturada, o si proviene directamente de la naturaleza, sin tratamientos mecánicos, mulcantos rodados y la arena natural. El tipo de cemento será Portland tipo 1 si se trata de obras normales y si las condiciones ambientales no son severas. Resistencia promedio requerida. La resistencia promedio requerida también denomina resistencia del diseño de mezcla. No es otra que la resistencia media esperada para el material para ser elaborado. Ese valor se representa como FCR. Dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que componen el concreto, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requeridas para bien un agregado y pegado correcto, generalmente expresado en gramos por metro. El mezclado del concreto es el conjunto de operaciones destinadas a obtener un producto final homogéneo. Los equipos y procedimientos que se utilicen deben ser capaces de lograr una mezcla efectiva de los distintos componentes, agregados, cemento, agua y aditivos. Los tipos de mezcladoras se pueden clasificar de acuerdo con la posición al eje del giro del tambor. Esa clasificación sería la siguiente. Mezcladoras en eje vertical, que son recipientes cilíndricos de paredes bajas que cuentan en su interior con sistemas de paletas. Las mezcladoras de eje horizontal suelen ser de gran tamaño y trabajan por gravedad. Las mezcladoras de eje inclinación son variables y usualmente son llamadas trompos. La inclinación puede ser ajustable de acuerdo con un timón que puede bascular el tambor para la carga de descarga. Las mezcladoras también pueden diferenciarse según el tipo de mezclado que efectúan, es decir, por gravedad o caída libre, por contracorriente o mezcladora forzada. Capacidad de la mezcladora. También puede ser vista bajo las diferentes o criterios. Lo recomendable es hacer referencia a la capacidad nominal, dato señalada por el fabricante. El orden del llenado. Para el llenado de los equipos de mezclado existen varios criterios, dependiendo de la capacidad y el tipo de mezcla. Tiempos de mezclado. El tiempo del mezclado debe ser necesario para que la masa homogeneice totalmente. El fabricante del equipo debe hacer recomendaciones al respecto, ya que el tiempo está relacionado con las características del equipo. El concreto premezclado. Llamamos así el concreto que elaborado en planta se entrega en estado fresco al comprador en la obra. Según la norma COVENIN 633, especificaciones para el concreto premezclado, requisitos, ofrece instrucciones precisas para la compra y recepción del material. Mezcladora. Una mezcladora, conocida también como concretera u hormiguera, es una de las piezas esenciales del equipo para cualquier empresa de construcción o de la persona que esté buscando para completar el trabajo sobre el terreno sin muchos problemas. Los tipos de mezcladoras. Existen varios tipos de mezcladoras fijas en las que se elabora el concreto para una o varias horas. Después se transporta en camiones especializados que son grandes como una fábrica, móviles o portátiles. Su uso normalmente de la mezcladora de cemento se utilizan para diversos trabajos de construcción que requieren de una amplia documentación en el trabajo del lugar. La mezcladora industrial hoy en día en el mercado la construcción es cada vez más exigente en forma de concretas para que haga. La mezcladora de cemento es una máquina para elaborar el concreto. El constructor tiene que hacer un gran esfuerzo físico porque bate piedra, arena, cemento y agua, que son materiales pesados. Los tipos de planta de concreto se pueden clasificar de varios puntos de vista, según el tipo de concreto que produce.
plantas de mezclado, plantas de dosificación, plantas de grava de cemento, plantas combinadas. Y según la movilidad de plantas se ven las siguientes: plantas fijas, plantas móviles y plantas modulares. La transportación del concreto. El método usado para transportar el concreto depende del menor costo y el más fácil para el tamaño de la obra. Alguna forma de transportar el concreto incluye un camión de concreto, una bomba de concreto, una grúa y botes, una canaleta, una banda transportadora y un macalete con un montacargas. El vaciado. El concreto en el interior de la cimbra debe quedar denso, sin huecos y uniforme, sin segregación, para asegurar el correcto desempeño ante carga y medio ambiente en el cual es sometido. Compensación o fibrado. Evitar eliminar el aire atrapado y huecos en la mezcla para obtener un concreto denso y mayor impermeabilidad. El acabado. La finalidad es brindar calidad apropiada y una buena apariencia a la superficie terminada del concreto. El curado es la operación mediante la cual se protege el desarrollo de las reacciones de hidratación del cemento, evitando la pérdida parcial del agua de reacción por efecto de la evaporación superficial. Existen algunos problemas que se pueden presentar en la preparación del concreto de una obra, que serían reducción de la durabilidad, agrietamiento, variaciones en la resistencia a la compresión o flexión, segregación de los materiales componentes, falta de continuidad en el elemento estructural, importantes contrataciones, entre otros. Ensayos realizados en una obra. Determinan el control de calidad de la muestra. El ensayo más común en una obra es la siguiente. El cono de Abraham es el ensayo que se realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia, que sería fluidez del hormigón. El procedimiento del llenado. La cantidad de hormigón es necesaria para efectuar este ensayo y no será inferior a 8 litros. Se coloca el molde sobre la plancha de apoyo horizontal, ambos limpios y humedecidos, solo con agua. No se permite emplear aceite ni grasa. El operador se sitúa sobre las picaderas evitando el movimiento del molde durante el llenado. Se llena un molde en 3 capas y se apizona cada capa con 25 golpes de la varilla y son distribuidas uniformemente. La capa inferior se llena aproximadamente de un cuarto del volumen total y la capa media aproximadamente de 2/4 del volumen total del cemento. Es importante recalcar que no se debe llenar el cono por altura sino por volumen. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.